Para mí el éxito es estar en un sitio donde quieras estar, sentir que con la gente con la que comparto muchas horas cada día, ostras, nos lo pasamos bien. Porque al final yo creo que son círculos también que son virtuosos, ¿no? Cuando empiezas a estar bien, hay buen rollo, la gente cree en el propósito, en la visión, en el objetivo, empezamos a enfocar las prioridades y empiezan a venir resultados, hay un efecto bola de nieve en positivo que creo que enriquece. Veo que en tu carrera has hecho cambios que a priori desde fuera pues, se perciben como coherentes, ¿no? ¿Cuáles han sido los factores decisivos para tomar la decisión de cambio y cuándo lo has tomado? Porque de nuevo refuerzo la idea de que ya llevabas años en esas compañías que después has dejado atrás para unirte a una nueva, y en las nuevas en las que te has unido has estado también un tiempo, unos años, ¿no? Siempre he tenido oportunidad de ir creciendo y siempre he tenido muy claro que cuando no me sintiera cómodo por algún motivo, por la gente, por la agenda de la empresa, porque no estoy a gusto, era momento de cambiar. O de cambiar de posición o de cambiar de empresa, ¿no? Dibújate un poco dónde quieres llegar, ¿no? Piensa qué te gustaría hacer, pero no como siguiente posición, ¿no? Intenta levantar un poco la mirada y piensa en, ostras, si yo miro a 10 años, ¿qué quiero ser, ¿no? ¿Qué me gustaría ser? Antes te decía, ostras, yo quería tener una experiencia internacional y tuve varios nos antes de tener un sí, ¿no? Dentro de una misma empresa, y tú eres el principal responsable de tu desarrollo. Sí. Después, the sky is the limit, ¿no? Atrévete a decidir tú antes que decidan por ti. Bueno, pues bienvenidos a una edición más del Club de Gran Consumo, hoy en las oficinas de Affinity con un pedazo de directivo, con Oyer Renom. Bueno, lo primero, mil gracias por animarte y bienvenido. Gracias a ti por la invitación, un placer poder formar parte de este tipo de conversaciones y del Club de Gran Consumo. Muy bien, muy bien. Oye, por dar una breve descripción de quién es Oyer para quien no le conozca o llegue nuevo a estas charlas o a este sector, ¿no? Has sido director comercial hasta muy recientemente de Iberia en la compañía Affinity, oficinas en las que estamos, durante 6 años. También has trabajado en compañías pues, de buen renombre o multinacionales de primer orden como TGT y luego después posiciones directivas en Mondelez anteriormente. Iniciaste tu carrera en compañías como Danone o Kraft Foods y actualmente pues, has tenido, digamos, un salto a los mercados internacionales como director precisamente de mercados internacionales, ¿no? Dentro de Affinity. Adicionalmente, como formación, mencionaré que has pasado por escuelas también importantes como Instituto de Empresa o ESADE, ¿no? Entre otras. Así que, oye, lo primero, muchas gracias de nuevo y gracias arrancamos, a ti. si te parece. Y nada, perfecto, pues vamos para allá. Pues por dar un poco de orden a estas charlas, que siempre lo mencionamos al inicio, ¿no? Vamos a hablar en primera instancia de tu historia, de quién es Oyer como persona, qué son sus inicios y qué te ha hecho terminar pues, por este sector y en posiciones directivas. Casos de éxito o fracaso en segundo punto que has podido experimentar a lo largo de tu carrera y que puedan servir para compartir con los demás. Hablaremos también, quien tenga la paciencia de llegar hasta esto, siempre hay premio, a veces no lo hay, a veces sí, de la horquilla salarial. Preguntaremos también cuál es la horquilla salarial en la que se puede mover pues, un directivo como tú. Y luego un cuarto punto que son situaciones hipotéticas. Pues yo te describo alguna situación de actualidad y cómo saldrías de ella, ¿no? Ver una vertiente más pragmática del conocimiento que puedes tener. Por último, 5 consejos para mejorar y ya terminando a quién te gustaría ver por estas charlas, ¿vale? Así que nada, arrancamos. Vamos para allá. Pues Oyer, ¿cómo empieza tus primeros pasos en el gran consumo, ¿no? ¿Qué te hace terminar por estos lares, ¿no? Pues mira, Ivonne, cuando me comentaste, ostras, vamos a hablar de estos puntos, ¿no? Y una parte de historia, intenté pensar por qué, ¿no? Porque estoy hoy donde estoy. Y me acuerdo perfectamente que cuando iba de casa de mis padres a casa de mis abuelos, pasaba siempre por delante de una tienda de ropa y yo ya le decía a mi madre desde pequeñito, yo quiero ser vendedor, ¿no? Quiero ser vendedor de ropa. Y mi madre me decía, ¿pero vendedor? Y yo creo que era algo que ya me llamó la atención, ¿no? Entonces, siempre esta parte comercial de negocio, de personas, de equipos, siempre ha estado pues, muy ligada a mi vocación, ¿no? Y posiblemente si le preguntas también a mis amigos, ¿no? Pues siempre he sido el que, ostras, vamos a probar esto, vamos a intentar lo otro, siempre con una gana de querer probar cosas, pero en esta parte más comercial. Espera, antes de continuar, permíteme que te presente en un minuto el Club de Gran Consumo. Somos el podcast número 1 de Gran Consumo en habla hispana. Aquí conversamos con los líderes que están transformando las empresas para conocer a la persona que hay detrás del directivo y además hacerlo sin tapujos. Aprenderemos de sus historias, de sus decisiones, sus fracasos, sus éxitos y todos esos temas que en definitiva nadie se anima a contar en una entrevista más formal. Además, a través del club te conectamos con una red exclusiva de personas donde vas a encontrar directivos, headhunters y en definitiva profesionales que comparten tus mismos retos y ambiciones para que construyas tus propias relaciones y multipliques tus oportunidades. Así que si te interesa, ya sabes, suscríbete, dale like a este vídeo por favor y entra en
www.elclubdegranconsumo.com para comenzar a formar parte ya de esta familia. Seguimos con el vídeo. Entonces, bueno, tú lo has descrito antes, hice primero empresariales, después hice la parte de ADE, empecé de vendedor en el Corte Inglés, con las campañas de ropa, con las campañas de rebajas, para después ya estando en la universidad empezar a hacer prácticas, empecé con Danone, estuve ahí unos cuantos años, de allí pasé a la división de galletas del grupo Danone, que después la adquirió Kraft, y allí fui creciendo en distintas posiciones de la parte comercial, ¿no? Desde toda la parte punto de venta, trade marketing, Key Account Nacional, llevando equipos de venta. Para después, llegó un momento, que después te lo linkaré también con la parte de casos de éxito y de fracaso, de decir, ostras, llevo mucho tiempo en la parte de front sales, ¿no? Como GPV, como Key Account. Quiero tener más experiencia con la parte estratégica y con la parte internacional, ¿no? Y entonces, bueno, tuve la oportunidad de ir a mercados como UK, como Japón y nada, de tener experiencias brutales, súper enriquecedoras. Para después regresar a España y seguir con posiciones más ya de dirección, a nivel de dirección de ventas, dirección comercial, etc. En este proceso, hasta hoy, ¿no? Hasta hace un par de meses que estamos ahora recientemente cambiando, estoy cogiendo la dirección de International Markets, es un área donde queremos poner el foco a nivel de Affinity, es una oportunidad de crecimiento, de cómo llevamos nuestras marcas a más mercados y cómo los que ya estamos lo hacemos mejor, ¿no? Al final es una súper oportunidad porque es multicanal, multimercado, multimarca, ¿no? Y creo que tenemos allí una oportunidad muy grande, ¿no? de reforzar nuestra presencia con unas marcas súper potentes, ¿no? y generando un impacto también en toda la categoría del pet food. Como tú decías, y algo que creo es muy relevante, es ir formándome, ¿no? también en este proceso. Entonces, a través de algún curso en ESADE, en el Instituto de Empresa, y más recientemente en INSEAD, ¿no? donde estuve con todo un curso empujado también por Affinity, tocando temas de liderazgo, ¿no? y de management a nivel de dirección. Muy bien. Oye, ahora que has hecho este breve paso un poco por tu carrera, digamos, ¿no? Veo que en tu carrera has hecho cambios que a priori desde fuera pues, se perciben como coherentes, ¿no? Porque se ven pues, que ha habido un crecimiento cuando has cambiado de una compañía a otra y que además no es que has estado 2 semanas en una compañía y has salido. Es decir, que, bueno, no sé, por lo menos desde fuera no se interpreta como una equivocación, que a todos nos puede pasar, yo mismo lo he tenido, pero no se interpreta así, ¿no? Entonces de aquí me surgen muchas preguntas que creo que nos pueden ser de utilidad. La primera es, ¿cuáles han sido los factores decisivos para tomar la decisión de cambio y cuándo lo has tomado? Porque de nuevo refuerzo la idea de que ya llevabas años en esas compañías que después has dejado atrás para unirte a una nueva y en las nuevas en las que te has unido has estado también un tiempo, unos años, ¿no? Con lo cual entiendo que son decisiones que han estado premeditadas. Sí, yo te diría que al final, y también lo voy a encar después, ¿no? En el trabajo pasamos muchísimas horas, muchísimo tiempo y para mí lo fundamental es estar bien, estar a gusto, intentar sentirme parte de, ¿no? y disfrutar cada día, ¿no? Entonces, los cambios que he realizado han sido pensando en me va a aportar ese cambio tanto un crecimiento a nivel profesional como también a nivel personal o de equilibrio incluso con la familia, y han sido cambios bastante bien valorados, ¿no? Realmente, como te decía, empecé en Danone la parte más de dairy, estuve allí 3-4 añitos para después pasar a la división dentro de Danone de galletas y esta división fue vendida a Kraft Foods en ese momento, ¿no? Kraft Foods hizo compras-ventas hasta que se transformó en Mondelez, ¿no? Entonces, realmente, yo desde que entré en Danone Dairy, ¿no? Yogures, hasta que cambié de compañía pasando por TGT para después cambiar a Affinity, al final han sido los 3 únicos cambios que yo he querido o he empujado para que pasaran, ¿no? Es verdad que sobre todo en el proceso desde Danone, Kraft, Mondelez, que fue un viaje muy largo con distintas compañías, distintas integraciones, pero no fomentando un cambio mío, hubo muchos cambios a nivel de posición y desarrollo y crecimiento, ¿no? Y eso posiblemente es lo que yo sí que buscaba. No buscaba tanto un cambio de compañía, lo que buscaba era un cambio de qué podía hacer yo para crecer y ver áreas en las que no había estado expuesto, ¿no? Sí que es verdad que incluso cuando salí de Mondelez, un driver importante fue, había estado bastante tiempo fuera de casa con mi familia, tenemos 3 niñas, ¿no? 2 nacieron fuera de Barcelona,
Y la última etapa en Mondelez, después de haber estado en Japón un tiempo y en UK, era en Madrid. Entonces hubo un momento de querer volver a casa, ¿no? Primero porque las niñas estaban creciendo, porque nos encontrábamos, aunque muy bien en Madrid, pero fuera de nuestra casa, y también porque los padres suegros se iban haciendo mayores y queríamos estar cerca de ellos en ese momento, ¿no? Y allí surgió una muy buena oportunidad, que fue la de dirección comercial de TGT, y fue como el punto de, ostras, se juntan todos los astros. Sí. Una oportunidad brutal en una compañía, en un momento de transformación y de crecimiento muy bestia, con muchísimas cosas que hacer a nivel de profesionalizar todo el equipo, creación de marca, responsabilidad sobre un negocio de más de 400 millones de euros, y tomé esa decisión de cambiar, ¿no? Lo cual nos permitió también regresar a casa y pues, estar expuesto a toda esa oportunidad de crecimiento profesional. Allí la verdad es que no estuve mucho tiempo, no llegó a un año, porque después me surgió la oportunidad de Affinity, donde al final inicialmente había dicho que no, pero sí que surgieron muchas insistencias o distintos encuentros, y pude ver un crecimiento que quizá no veía tan claro en la parte de TGT, ¿no? Entonces fue cuando me moví a Affinity, y han sido ya prácticamente 7 años, ¿no? ¿Cómo llegan estos acercamientos? ¿Es por parte de la compañía directamente o a través de Headhunters? No, en ese momento Affinity también había creado un nuevo modelo de negocio con distintas unidades de negocio y estaba buscando un crecimiento muy sólido. También la persona que había estado llevando la dirección comercial o country manager de España-Portugal en la división de grocery se iba a jubilar, entonces estaba buscando un relevo generacional que pudiera de alguna forma dar continuidad a muchas cosas, sobre todo a nivel más de valores, pero poder aportar pues, conocimiento, unas competencias posiblemente nuevas, porque también fue un momento de justo salida en gran parte de muchos productos de Mercadona, tener que replantearnos toda la estrategia comercial, cómo queríamos crecer, pero era una gran oportunidad primero por una categoría como el pet food, ¿no? Una categoría preciosa, muy grande y además con mucho crecimiento, que venía con crecimientos muy sólidos en ese momento, y donde además podíamos de alguna forma dejar huella, ¿no? Es un poco también algo que tenemos en Affinity, que es Leave Your Footprint, a nivel de cómo lo queríamos hacer, ¿no? Entonces, algo que he valorado ya desde el principio en Affinity ha sido ese espacio para, teniendo muy claro dónde queremos ir, pero el cómo, ¿no? Poderlo construir nosotros. Y eso es algo que posiblemente en todas mis posiciones y en todos mis momentos siempre he pedido y he valorado, de cómo poder, teniendo muy claro en el terreno de juego donde jugamos, pero cómo poder ser yo el que decida en cada momento o plantee en cada momento qué queríamos hacer, por qué lo queríamos hacer y cómo lo íbamos a hacer. Vale. Y en estos 3 cambios importantes que dices, o voluntarios, digamos, de alguna manera, ¿cómo has investigado la compañía antes de dar ese salto? Entiendo que son compañías pues, muy conocidas, pero bueno, luego el día a día no es tan conocido. Es decir, tienes que conocer a quién va a ser tu jefe, tu posición, el desarrollo, si te están dando una línea de negocio en auge o no. Bueno, hay que entender un poco dónde te ubicas, ¿no? Dentro de eso. Sí, aquí el primer contacto sí que es verdad que me vino a través de un headhunter, pero después conocí a bastantes personas que ya estaban trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, posiblemente hubo una primera fase también de algunas conversaciones un poco más informales, para después ya poder conocer más a pues, quién iba a ser mi jefe, quién iba a ser el jefe de otra división, otras personas dentro de la organización, ¿no? Y poder observar, pues primero, cuál es la cultura de empresa, cuáles son los valores, cuál es el recorrido que quieren seguir, ¿no? Sin duda que el tamaño donde estamos hoy, ¿no? Y cómo lo están haciendo, el peso que tenemos también a nivel de cuotas, de relevancia en los mercados, pero algo también muy importante, no solo dónde estamos, sino dónde vamos, ¿no? Y dónde queríamos ir. Entonces el proyecto que vi en ese momento en Affinity fue muy apasionante. Siempre he dicho que es una empresa de pet food, ¿no? de alimentación para mascotas, para perros y gatos, pero posiblemente sea la empresa más humana en la que he estado, ¿no? Entonces eso es algo que ya noté al principio, eso es algo que he vivido durante estos años y eso es algo que trabajo para que siga siendo así. Estamos creciendo mucho, ha entrado mucha gente nueva, pero yo creo que un reto también, ¿no? Como directivo es, aparte de hacer el delivery a nivel de números, cómo mantenemos, ¿no? Esa cultura, esos valores, que sea un buen sitio para trabajar y que la gente esté a gusto, ¿no? Y creo que es algo que hemos ido consiguiendo y que, aunque vayamos creciendo y entre nueva gente, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para mantenerlo. Ok, perfecto. Oye, ¿por qué siempre multinacionales de primer nivel, ¿no? ¿Qué te ha llamado de todo ello?
Te hago esta pregunta porque en mi caso, por ejemplo, yo lo veo diferente, ¿no? Siempre he tenido, es cierto que hay que estudiar cada compañía de manera aislada, pero generalizando, pues siempre he tenido menos interés por este tipo de compañías, ¿no? Quizá también porque, bueno, he crecido en una familia en la que, pues, mi padre ha trabajado en una toda la vida, bueno, he visto lo que suponía en cuanto a cambios, viajes, un montón de cosas, y he visto que, pues, que la vida familiar era también más compleja, que también esta parte de la cultura empresarial era difícil, porque, bueno, las compañías van cambiando mucho y tú tienes que adaptarte. Y he visto también auténticos directivos muy buenos en lo suyo, pero muy hipócritas en su vida personal a la hora de luego desarrollarse en compañías, ¿no? Es decir, que lo que opinaban fuera no lo opinaban dentro. Todo esto ha hecho que mi imagen con respecto a las grandes multinacionales pues haya sido, oye, yo prefiero en una empresa familiar en la que sé que el proyecto va a tener un largo placismo y no van a venir cambios raros y las decisiones se van a tomar con cariño. Bueno, hablando de tópicos por encima, ¿no? A ver, sí, es verdad, principalmente son grandes empresas multinacionales, ¿no? Grupo Danone, después Mondelez, ahora Affinity, que no la considero quizá tan multinacional, decimos que somos multilocal, ¿no? Porque queremos mantener esa personalidad local de país, entender muy bien los mercados, y es verdad, estamos en distintos mercados, con operaciones directas, también con la parte de International Markets, ¿no? Ahora, pero quizá no la pondría en ese grupo de súper multinacional, ¿no? Donde el quarter o el mes el delivery es súper importante. Y esto te lo partiría en distintos trozos, ¿no? Quizá la parte de Danone fue, una época más inicial, mucho crecimiento en el mercado de gran consumo, mucho crecimiento en España, entregando resultados con la opción de poder crecer, ¿no? Quizá después la parte de Kraft, Mondelez, allí, fue más de integración de compañías, de momentos de ups and downs, ¿no? También a nivel personal. Pero sí que lo que más valoro es la oportunidad que me dieron y que busqué de poder tener nuevas oportunidades, ¿no? Distintas posiciones. Y al final, y va de tópico también, ¿no? Pero esto va de personas. Tú puedes estar en una multinacional, pero que quizás es muy agresiva o quizá busca el delivery, pero si estás rodeado de personas, buenas personas, que al final hay buen fondo, que hay un objetivo común, que no es agendas escondidas, pues yo creo que al final más o menos te lo organizas, ¿no? Y gran parte de tu día, depende de qué posición, pues está más con este equipo que quizá con un tema de reporting más a nivel de Europa o a nivel internacional. Entonces, como lo he vivido yo, ha sido siempre he tenido oportunidad de ir creciendo, siempre soy muy positivo, ¿no? Y optimista, me gusta ver siempre el vaso medio lleno y me gusta... Creo que me ha ido muy bien, tener muy claro qué quiero hacer después. Entonces, sí, tienen que darse muchas circunstancias, ¿no? Pero yo creo que al final, grandes empresas, oportunidades de trabajo, con equipos de buena gente, al final es muy importante, no hay buenos profesionales, yo me he sentido muy cómodo. Y siempre he tenido muy claro que cuando no me sintiera cómodo por algún motivo, por la gente, por la agenda de la empresa, porque no estoy a gusto, era momento de cambiar. O de cambiar de posición o de cambiar de empresa, ¿no? Y por ejemplo, pues, en su momento, después de estar mucho tiempo en España, en posiciones anteriores en Mondelez, tenía ganas de tener experiencias internacionales, ¿no? Y las estuve buscando, y un poco ligado con éxitos y fracasos. Para mí, aquí tengo una parte de éxito y una parte de fracaso. Pues entramos en esta parte, si te parece, de casos de éxito y de fracaso. Sí, compártenos entonces. Pues mira, yo creo que uno de los éxitos que como QG, ¿no? He tenido ha sido el querer marcar yo los pasos a poder seguir, ¿no? en mi desarrollo profesional dentro de una empresa, ¿no? Y después de unos cuantos años, quizá en la parte más de front sales, ¿no? Mucho como key account, mucho estar cerca del cliente, que me encanta, posiblemente es la parte que más me guste, pero sí que noté que me estaba dejando una parte más estratégica y quizá una parte más de estar cerca de los headquarters que no estaba trabajando, que no estaba impactado, ¿no? Entonces, estuve yo picando piedra, ¿no? Con mis jefes, con recursos humanos, buscando contactos dentro de, en este caso, Mondelez, para tener experiencias internacionales en áreas quizá más estratégicas, quizá más desde la parte de marketing, de estrategia comercial, ¿no? Y al final salieron sus frutos, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues pude estar en un proyecto de 6-7 meses en Japón, después prácticamente 2 años en Inglaterra y después poder haber seguido en esa parte o poder volver a España como hice, ¿no? Pero antes de que eso pasara,
pues estuve en 2 o 3 procesos internos de los cuales pues no avancé, ¿no? Intenté estar en Inglaterra y me tiraron para atrás, intenté irme a Italia y me tiraron para atrás. Entonces, para mí el éxito fue, yo tenía muy claro que quería crecer y pensaba que tenía las capacidades para hacerlo, pero también aprendiendo de que no siempre a la primera todo sucede, ¿no? Entonces, bueno, después de unos cuantos nos, pues vinieron los sís, ¿no? Entonces, bueno, aprendí muchísimo, pero también aprendes mucho de por qué no ha pasado pues un cambio que estabas buscando en un momento dado, ¿no? Sí, pues justo sobre eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué crees que hizo que sí y qué crees que provocó el que no, ¿no? En los casos en los que se produjo de esta manera. ¿Cuál fue el factor determinante? Si hubo uno o varios. Pues mira, yo creo que son factores distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando fui para el proceso de Inglaterra, ¿no? Recuerdo perfectamente como el momento de un business case, de un caso práctico, ¿no? Yo me di cuenta de que en ese momento mi nivel de inglés no era el suficiente para poder ocupar, creo que la posición en ese momento era como de responsable de gran parte del equipo de Field, ¿no? Y de cuentas pequeñas en Mondelez, UK. Mi nivel de inglés no era suficiente para poder estar en primera línea, tener que liderar a muchas personas inglesas y tener que hablar con clientes en inglés, ¿no? Y esto es porque no había estado pues, practicando el idioma lo suficiente, no tenía ese conocimiento suficiente de inglés, ¿no? Y yo creo que allí hubo esa parte que fue una barrera básica de entrada, ¿no? Que es el idioma. No tienes suficiente idioma, no puedes ocupar esa posición tan concreta, ¿no? La parte de Italia, bueno, yo creo que al final también había muchas otras personas muy válidas dentro del proceso y a veces, aunque tú lo puedes hacer, quizá hay otros mejores, ¿no? Esto es la competencia y esto es muy bonito y creo que de esto siempre se aprende. Después sí que salió la posición perdón, un apunte, que no necesariamente mejores, sino más afines al proyecto, a la posición. Es algo que al final siempre hablo con los equipos o con compañeros, o muchos procesos cuando tú estás como la persona que está buscando algún talento, Sí, ¿no? totalmente. Muchas veces tienes que decir que no porque esa persona no sea buena o no vaya a encajar, es que quizá hay otra que piensas que puede ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo hace poco tuve que decirle a una persona en un proceso que teníamos en la compañía en la que trabajo, en Postpotential, tuve que decirle precisamente que no, porque de verdad estaba sobrecualificada y a esta persona le dije, no, es que en 2 meses te aburres. Te aburres. Es que sí, no total. será bueno ni para esa persona y es posible que esa persona, pues al final termine yéndose cuando quizás sería muy buena para otra cosa, ¿no? Entonces, saber encontrar, al final es un tema de momento en el tiempo, ¿no? También y hay que saber encontrar cuál es tu momento para una posición en un periodo de tiempo, ¿no? Y nada, y después... ¿Qué hiciste con el inglés al final? Pues mira, lo que hice con el inglés fue, lo seguí potenciando, ¿no? Bueno, antes me había ido, esto ya no cuenta, ¿no? Pero siempre me lo había buscado la vida, varios veranos fuera en la universidad para realmente fomentar ese inglés. Pero quizá para estar en UK primera línea no era suficiente. Pero sí lo era quizá para irme a Japón, ¿no? Entonces, en Japón, en España, en Mondelez, que era al final una categoría, trabajamos categorías muy de impulso, ¿no? Chicles, caramelos, chocolates, galletas. Yo había estado muy involucrado en lo que era ejecución perfecta, en la tienda perfecta, ¿no? Definir, oye, cuáles son los criterios que tenemos que seguir a nivel de surtido, de implantación, de ubicación, ¿no? Para fomentar... perfector, sí. Exacto. Y habíamos hecho distintos proyectos dentro del equipo, ¿no? Y algunos liderados por mí. Entonces hubo un momento que Mondelez dijo, en Asia, Pacífico, como región, hay una gran oportunidad, ¿no? De, tocando estas palancas bastante básicas, ¿no? Pero que hay que tocarlas bien y ponerle el foco. ¿Cuál es el surtido óptimo? ¿Cuál es el espacio que necesito? ¿Qué visibilidad le doy on y off dentro y fuera del lineal, ¿no? Pues detectaron una gran oportunidad, ¿no? Tocando pues, algunos mercados clave como China, Japón, Indonesia, India, etc. Y entonces bueno, surgió el Perfect Store Acceleration, era cómo podían mandar a gente que había estado ya muy expuesta y tenía muy buena experiencia en toda esta parte de Perfect Store para ayudar y dar soporte a los equipos locales en acelerar todas esas iniciativas, ¿no? Y de alguna forma transmitir conocimiento para ¿no? Para que lo cogieran también los equipos locales y entre, su conocimiento de mercado más nuestro conocimiento de esa parte de ejecución perfecta, cómo conseguir mejores resultados. Y allí mi inglés era suficiente, era totalmente suficiente. ¿Por qué? Porque estaba en una parte más de back, ¿no? Más de soporte al equipo de trade y de ventas y de marketing,
donde al final pude aprovechar todos mis conocimientos para ayudarles a definir, oye, cuál es la guía de tienda perfecta que tenemos que seguir, cuál es el tipo de cliente, cuál es la gama de productos que tú tienes y cómo podemos poner prioridades para que en un tiempo relativamente corto empecemos a tener mejores resultados, ¿no? Sí, sin conocerlo, pero probablemente tu nivel de inglés era suficiente en cualquier parte del mundo excepto UK, ¿no? Porque normalmente en UK pasa siempre, ¿no? Posiblemente sí, y posiblemente, bueno, quizás un poco el feedback que recibí, ¿no? Y seguramente al cabo de 2 o 3 meses estás allí. Sí, seguro. Pero bueno, pues volvemos a lo de antes, ¿no? Sí. Si no eres el único que está en ese proceso, claro. hay gente muy buena, son compañías muy grandes, con gente con mucho talento, ¿no? Entonces hay que también saber aprender de eso. Muy bien, muy bien. Oye, pues interesante anécdota y te agradezco la sinceridad, sobre todo. Yo creo que es de mucha utilidad. Pasamos al tercer punto, ¿no? El punto morboso, a ver por dónde sales, ¿no? ¿En qué horquilla salarial se tiene que manejar pues, un director de International Markets, por ejemplo, o un director comercial? Y sobre todo desde el punto de vista de estos key accounts o estas personas que salen de la carrera o esta gente que lleva mucho tiempo en su posición atascada es, oye, si yo me muevo, me arriesgo, cambio de compañía, si me siento con mi jefe y tengo una conversación incómoda de quiero crecer, pido un plan de carrera a la compañía, ¿qué hay más allá del abismo, ¿no? ¿Cuál es su premio o recompensa, ¿no? Al ascenso y a muchas horas de trabajo o viajes? Sí. Mira, el otro día hablaba con un compañero y me decía, ahora gano 10 veces más que cuando entré en esta empresa, ¿no? Después de 20 años. Pues posiblemente es algo parecido, ¿no? Y en España nos cuesta mucho también decir lo que ganamos. Sí. Yo no te voy a decir lo que gano yo, pero sí te puedo decir más o menos por dónde se puede mover un director comercial de una empresa pues, de tamaño medio grande. Sí. O con la experiencia que yo tengo, ¿no? Yo creo que la horquilla es bastante amplia, pero podemos estar hablando pues, de 120 a 200, 250.000 euros, donde habría una parte salarial más los variables. Y adicionalmente a esto, y depende de la posición, del momento, pues hay los planes estratégicos, ¿no? Donde cuando a veces cumples ese plan estratégico, pues tienes un bonus on top, un long term incentives que se llama, que puede ser, pues también depende, ¿no? Pues quizá cada 3 años pues puedes tener pues, prácticamente el doble de lo que sería un salario de un año, ¿no? Si consigues pues, todos los resultados y objetivos que se marcan allí, ¿no? Entonces, al final sí, hay una recompensa, es verdad que tú lo decías, ¿no? Esto no pasa de un día para otro, esto quiere decir, ostras, salir de tu zona de confort, probar muchas cosas, forzarte y al final, bueno, y buscarlo, ¿no? O sea, en esa horquilla salarial lo que se recoge al principio pues es una parte de intelecto, una parte de esfuerzo, sacrificio y otra parte de legacy, de experiencia que arrastras tú, con lo cual esto no viene gratis. Si tú no te mueves, si no arriesgas, si no formas, si no te expones, nunca llega, ¿no? Bueno, habrá casos aislados, pero o sea que bueno, enhorabuena por las posiciones que has asumido y 1.000.000 de gracias por darnos esta horquilla que bueno, que orienta y que para los más morbosos pues es un punto de voy a ver este momento en esta respuesta. Y seguramente no cada uno tiene su situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos por allí nos podemos mover todos y también depende mucho, pues eso, años de experiencia, de dónde vienes, si has cambiado, si no has cambiado. Pero bueno, Y punto importante, ¿y cómo has negociado, no? Porque, bueno, ahora viene todo esto de la transparencia salarial, pero hasta ahora yo me he encontrado también situaciones, ¿no? En las que, bueno, te conviertes un poco más en confidente o cercano con algunas personas y, oye, ¿a ti cómo te va en la compañía? ¿Y tú cuánto ganas? ¿Y tú cuánto? Y te enteras de que posiciones casi homólogas, sobre todo en grandes multinacionales, que dices, ostras, te ha negociado mucho mejor porque lo trajeron de no sé dónde y... Mira, ahora me pasa menos, ¿no? Porque ya los años van cayendo también, ¿no? Sí. Pero recuerdo quizá en otros momentos, pues quizá hace 10 años, ¿no? Que empiezas ya a liderar equipos, ¿no? Con gente muy buena, con gente con mucha experiencia y con muchos años, ¿no? Y al final, ostras, eres el superior, ¿no? No me gusta esa palabra, pero eres el manager y tienes gente en el equipo que está como tú o incluso más, ¿no? Eso hay que entenderlo, ¿no? También es todo lo que ha aportado la compañía en los distintos años. Yo creo que hay distintos tipos de negociaciones y es verdad, normalmente cuando cambias de compañía es donde puede haber un salto en algún momento dado más alto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa compañía que está buscando pues busca un perfil, unas skills, unas competencias que quizá no tiene y está dispuesta a pagar un poco más, ¿no? Y también está buscando quizá resultados más en el corto o medio plazo. Y quizás es el momento donde puedes
pedir, ¿no? La compañía que te está atrayendo está dispuesta también a pagar un poco más. Y si no, al final, ostras, yo no sé en cuántas posiciones he estado, pero al final ya son 20 y tantos años dentro de este mundo de gran consumo, donde quizá pues, han sido de media cada 2-3 años, ahora menos, ¿no? Pero cuando eres más joven, cada 2-3 años vas cambiando, vas promocionando, pues al final es un poco pues ese crecimiento, ¿no? Que quizá no es tanto, pero cuando la base va creciendo, pues se va haciendo más alto. Y después algún momento sí, cuando ya pasas a una posición como una dirección comercial, pues ostras, ya es un salto más relevante que cuando quizás te estás moviendo pues de trade marketing aquí a account, ¿no? Pues de nuevo, felicidades y sinceramente te lo digo porque además yo que trabajo en ventas también sé lo que supone, o sea que muy bien, enhorabuena. Pasamos a la cuarta parte de situaciones hipotéticas, ¿no? Yo tengo aquí como notas una que me gustaría plantearte y bueno, lo he hecho con toda la buena intención del mundo esperando que sea de utilidad para los demás. Es una situación cotidiana, ¿no? O que por lo menos a mí sí me ha sucedido. Un key account, un comercial que esté en tu equipo, responsable de una cuenta, de un cliente, en este caso de un retailer, ¿no? Trabajando en gran consumo, fruto de una muy mala negociación, por su parte, pues produce una situación de atasco o muy perjudicial para la compañía, ¿no? ¿Cómo actúas? ¿Cómo solucionas esto? ¿Cómo intervienes también como directivo de la compañía, ¿no? Porque te hago esta pregunta porque yo aquí la dificultad la veo primero entre el lado humano y profesional de manejar a una persona que ha cometido un error o varios, no se sabe, habrá que entender cómo, y luego delante de un cliente que al final es pues, la principal fuente de ingresos y responsabilidad para con la compañía, ¿no? ¿Cómo manejarías una situación de este aspecto, ¿no? ¿Cuáles son tus pasos para analizar y actuar? A ver, idealmente tenemos que trabajar para ofrecer los conocimientos, habilidades, capacidades, ¿no? Objetivos claros para que esto no suceda, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte fundamental, ¿no? Que es la de, ostras, cómo trabajamos en mejorar y en ser excelentes en la posición que ocupamos, ¿no? Cada posición tiene lo suyo, entonces, como key account, yo creo que al final tienes que tener muy claro, oye, cuáles son los límites en los que te puedes mover a nivel de negociación. Debería haber algún sistema también de alarma, de aviso, de control, que no permitiera tomar ciertas decisiones, ¿no? O que estuviera lo más acotado posible. Dicho esto, ¿no? Que es cómo formamos, cómo prevenimos, cómo le decimos al equipo, le damos su espacio porque hay que dárselo, pero teniendo muy claro cuáles son los márgenes. Cuando llegas aquí, si la situación realmente es insostenible, yo creo que hay que abordar la conversación con el cliente de una forma transparente, ¿no? Y al final, yo creo que al final los clientes en gran consumo en España no dejan de ser nuestros partners. Y creo que un negocio que tenga sentido tiene que basarse pues, en un beneficio mutuo y en algo que tenga sentido para ambos, ¿no? Si este error es un error tan grave, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, hace perder dinero a un lado y el otro pues, ostras, tiene unos márgenes que quizás son el doble de lo que podría o sería normal tener, sí. Creo que, y también por la trayectoria que tengo, ¿no? Yo y los equipos, estamos en un momento para poder afrontar conversaciones con el cliente, con la dirección también de ese cliente, para poder compartir una situación que ha sido un error y que tienen que entender también que ha sido un error. Por nuestra parte, siempre customer centric, el cliente en el medio, pero al final las dos partes tenemos que ganar, si no esa relación se rompe, ¿no? Entonces, yo creo que si detectamos ese error, que es un error flagrante, que hay que corregir porque no es sostenible, lo que hay que hacer es afrontar la conversación de una forma muy clara, muy transparente y muy abierta con el distribuidor en este caso, ¿no? Aquello de que dicen se resume en una frase, ¿no? Mejor una vez morado que 100 colorado, ¿no? Pues sin duda. O sea, que tú harías estar sentada y hombre, no te diré que me ha pasado muchas veces, pero a veces por situaciones históricas, ¿no? Que se van acumulando y llegas a un punto donde la situación no es sostenible y no puedes seguir teniendo negocio con ese cliente aunque te venda muchísimo, porque cuando tiras hacia abajo la P&L, la última línea es roja. Y dices, ostras, es que de nada nos sirve, ¿no? Tener ese negocio, al menos a una parte. Sí. Entonces, suena otra vez atópico, pero al final siempre tenemos el cliente, el distribuidor, nosotros y el consumidor o el shopper. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio que de la forma mejor posible haga que esas tres partes, como mínimo, estén con un equilibrio, ¿no? Convivan, sí. Si rompemos una de esas partes, ostras, eso no es sostenible, ¿no? Se rompe, se derrumba. Entonces, yo creo que es mucho mejor enfocarlo así
incluso plantear pues, que ese negocio no puede seguir avanzando porque si lo que está claro es que no vamos a ver ningún negocio donde haya una parte que no gane nada y tenga pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez me ha sucedido de llegar a una situación con clientes o cuando ha habido subidas de costes tan bestias, ¿no? Como las que hemos tenido en el pasado, donde al final había que replantear pues toda la cadena de valor porque no era sostenible, ¿no? Entonces yo creo que cuando eres transparente y le explicas al cliente dónde está cada uno, más o menos, si hay voluntad para seguir haciendo negocio juntos, la situación se arregla. Vale, estupendo. Oye, pues de acuerdo. Bueno, ¿y con el Key Account qué pasa? Bueno, con el Key Account lo que pasa es que hay que entender ese error a qué se ha debido, ¿no? Se ha debido a que no había comunicación, se ha debido a que no tenía la formación, se ha debido a que ha sido un tema ya que escapa de eso, ¿no? Entonces, depende de la situación, hay que tomar una decisión. Una u otra. ¿no? Sin duda que lo interesante siempre es cómo tener a la gente bien preparada para que dé los resultados, pero si al final pues, esa persona no encaja, ¿no? Por el motivo que sea, o por conocimientos, o por performance, o por comportamiento, pues hay que tomar también decisiones. Fíjate, mira, me gusta una frase con la que me quedé que pues el que es ahora director general en Ángel Camacho Foods, Pablo Llopiz, y que además es una gran persona, buen amigo, él decía que había crecido profesionalmente con la premisa de su jefe de equivócate, pero una vez en cada cosa, ¿no? Me parece que bueno, se resume bien en una frase, ¿no? Es decir, eso significa que hay un aprendizaje. Entonces, bueno, y por supuesto que no haya una negligencia voluntaria, ¿no? En este caso. Pero bueno, muy bien, muy bien. Quería pasar al penúltimo punto, ¿no? De si tienes que sintetizar tu carrera de autoaprendizaje en un consejo que sirva a la gente para mejorar, ¿cuál les darías? Pero antes me gustaría preguntarte también, en relación con esta parte de la charla, ¿cómo mides el éxito profesionalmente para ti o en tu vida, ¿no? Antes decías que para ti era importante, pues por ejemplo, sentir que la misión de la compañía o de la gente a la que te rodeas pues es un ambiente en el que tú quieres crecer o desarrollarte, ¿no? Para ti era importante ese lado humano. De hecho, lo has mencionado varias veces durante la charla. ¿Cómo mides que tú estés satisfecho pues, profesionalmente y personalmente, ¿no? Al final, donde estés, para mí es muy importante, ¿no? Y cómo estés. Estar en un sitio donde compartas la mayoría de los valores, la cultura de empresa, te sientas parte de, ¿no? Esté rodeado de buenas personas, ¿no? Y de buenos profesionales, eso es fundamental, ¿no? Alguna vez he tenido ocasión de irme a compañías donde quizá no compartía esos valores, aunque quizá pues, la propuesta salarial o de posición era mucho mayor, y ha primado más ese equilibrio de decir, ostras, pues no voy a renunciar a cosas que para mí son relevantes por X más salario o por una posición mejor, ¿no? Por tanto, para mí el éxito es estar en un sitio donde quieras estar a gusto. Sin duda que hay una parte de delivery, ¿no? Tienes que dar el performance, más o menos de forma regular, ¿no? Si no vas a estar gratis en ningún lugar. No vas ni a estar bien, ni va a ser un éxito. Sí. Por tanto, para mí hay unas cosas que tienen que pasar y al final es que los resultados, los objetivos se vayan cumpliendo, ¿no? Pero para mí eso no es el éxito en conjunto, ¿no? Para mí el éxito personal, ¿no? Como UG es que eso pase, sin duda, porque ayuda mucho a ver los números verdes y a ganar cuota y a crecer. Pero después es sentirme a gusto, sentirme realizado, sentir que con la gente con la que comparto muchas horas cada día, ostras, nos lo pasamos bien, disfrutamos, estamos a gusto, que vamos hacia una misma dirección. Ostras, al final, ¿qué hay mejor, ¿no? Que esa parte de éxito? Porque al final yo creo que son círculos también que son virtuosos, ¿no? Cuando empiezas a estar bien, hay buen rollo, la gente cree en el propósito, en la visión, en el objetivo, empezamos a enfocar las prioridades y empiezan a venir resultados, hay un efecto bola de nieve en positivo que creo que enriquece. No siempre pasa, ¿no? Tienen que pasar circunstancias también que la parte externa también ayude. Pero creo muchísimo en marcar una dirección, una visión, un propósito, pero después que el equipo esté enchufado, que se lo sienta suyo, que tengan margen de maniobra, que puedan hablar y opinar y que al final, ostras, cada uno con su posición, ¿eh? Al final aquí cada uno tiene su rol y su posición en el equipo. Pero eso termina ayudando mucho a los resultados y es cuando yo me he sentido más pleno, ¿no? Muy bien, muy bien. No te puedo decir nada más que estoy muy de acuerdo con eso. O sea que la verdad es que ya me he reiterado mucho en estas charlas, pero
Pero bueno, para mí es condición sine qua non esta parte. Sí, sí. Y cada vez, conforme mayor me hago, cada vez le doy más importancia a esta parte. Así que muy bien. Sí. Y si tenemos que sintetizar un consejo para mejorar, ¿qué darías a...? Mira, yo también algo que me gusta mucho, ¿no? Es, aparte de estar con gente, hablar con gente, por ejemplo, Affinity fomenta mucho los programas de mentoring, ¿no? De los cuales pues, participo. Y al final algo que siempre hablo con colegas, con gente en el equipo, es, ostras, a veces cuesta, ¿no? Pero sobre todo para la gente quizá un poco más joven, ¿no? Que está en el momento de crecer y de tener más oportunidades, es, ostras, dibújate un poco dónde quieres llegar, ¿no? Piensa qué te gustaría hacer, pero no como siguiente posición, ¿no? Intenta levantar un poco la mirada y piensa en, ostras, si yo miro a 10 años, ¿qué quiero ser, ¿no? ¿Qué me gustaría ser? Y al final hay que trabajarlo, hay que decir, ostras, si yo quiero llegar un día a ser director comercial y ahora estoy en trade marketing o estoy en Key Account regional, ¿qué necesito, no? En una empresa grande, ¿no? Pues ostras, necesitas pues, tocar muy bien la parte de ventas, pero también necesitas tocar muy bien la parte de trade marketing, sales development. Idealmente es bueno que te vayas un tiempo a marketing para conocer un poco más la estrategia a nivel de pues, todo lo que significa la marca. También puede ser muy bueno que tengas una experiencia internacional para, ostras, ampliar miras, entender también de otras formas de trabajar, de otras culturas. Y al final no es una línea recta, ¿no? Al final es un camino, ¿no? Donde hay momentos que vas girando, momentos que parece que tiras un poco para atrás, que vuelves a tirar para arriba, pero tener claro cuál puede ser, sin frustrarse, ¿no? Pero un objetivo final. Y para llegar allí, cuáles son las posiciones o desarrollos clave que sí o sí deberías intentar pasar y pelear mucho por ello, ¿no? Antes te decía, ostras, yo quería tener una experiencia internacional y tuve varios nos antes de tener un sí, ¿no? Dentro de una misma empresa y no siempre es fácil y no siempre es el momento y hay momentos que tienes un jefe que te entiendes mejor, que funciona más y te puede ayudar a crecer y hay momentos que quizá no tanto, ¿no? Pero te diría, tener muy claro dónde quieres ir, desarrollar un plan de cómo puedo ir llegando allí, qué necesito para, ostras, hacerlo súper bien en cada una de las posiciones y creo que eso es muy importante. Y una duda, porque me gusta este consejo. ¿Qué pasa cuando el objetivo cambia o si tú lo has cambiado o lo has perfilado? Porque vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Conforme cambias de posición y de roles, o te puedes dar cuenta que hay algo que te gusta o que no tienes tanta prisa de llegar a esto, o no sé. Pues, ¿Cómo lo has adaptado? Sí, a ver, yo quizá sí que lo he adaptado muchísimo, pero de hace años que decía, yo quiero ser director comercial, ¿no? Claro. Quizá ahora lo que quiero ser es cómo puedo llegar a coger una dirección general, ¿no? En algún momento posiblemente es el paso que me gustaría, aunque la posición que tenemos en Affinity nos da muchísimo espacio y tenemos responsabilidad de P&L, ¿no? Hasta el final. Entonces es una función un poco más allá, diría, que de un director comercial. Entonces, pero bueno, para llegar hasta aquí era una posición que yo soñaba, ¿no? Y tenía claro, también hablando con mentores que he tenido en este viaje que me han ayudado muchísimo, o compañeros, ¿no? De, ostras, pues para llegar aquí no vale. Si me gustan más los clientes, no puedo estar siempre en el lado de cliente. Tengo que moverme más a la parte estratégica. Si quiero llegar aquí a una empresa como esta, necesito tener alguna experiencia internacional. Y al final, pues con más dificultades, con menos, pero más o menos he ido avanzando como quería. Sí que es verdad que lo he visto, pues compañeros que quizá querían crecer, ostras, han pasado quizá por una parte más de la parte de sales development o estar más cerca del shopper, y en grandes empresas han podido evolucionar quizá, decir, ostras, ya no me voy a una dirección comercial y quizá me voy a una dirección de shopper marketing más global o llevando una marca más general a nivel de cómo hago la activación y comparto las best practices con todo el mundo, ¿no? Sí. Por tanto, hay una línea, pero hay distintas posiciones que te pueden ir enriqueciendo. Y es verdad que esa línea, en un momento dado, puede girar hacia un lado, puede girar hacia el otro, ¿no? Entonces, también algo que diría es, está bien tener la dirección, pero las oportunidades van saliendo y a veces también te sorprendes, ¿no? Yo creo que algo que también recomendaría es esa curiosidad, ¿no? Y tú lo decías, y a veces hay que atreverse y puedes fallar, ¿no? Sí. Bueno, el tema es fallar rápido, ¿no? Fallar, hemos fallado todos y seguiremos fallando todos, ¿no? Entonces, ser curioso, querer probar y mentalidad de, ostras, si algo no me gusta o no estoy a gusto, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Pero lo que le diría a la gente es, atrévete a
a decidir tú antes que decidan por ti, ¿no? Atrévete a tú intentar marcar la dirección y el camino antes de que otros lo hagan. Después tendrá que ir de la mano, porque si otros no te apoyan o no lo ven, pues no va a pasar. Pero tú eres el principal responsable de tu desarrollo, ¿no? Sí. Después, the sky is the limit, ¿no? Pero, y a veces pues, hay más límites, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Sí. Pero lo que diría es, ostras, que cada uno se lo coja como su tarea, su responsabilidad. Al final está sobre todo en uno mismo y después tienen que pasar muchas cosas, pero si tú no te la coges, puedes terminar donde no querías o puede ser que no avances como te gustaría. Pues me ha gustado mucho, especialmente este último punto, porque creo mucho en la responsabilidad de cada uno para con sus resultados, ¿no? Muy buen punto, perfecto. Y como última pregunta ya, ¿no? ¿A quién te gustaría ver por aquí? Pues mira, es una pregunta que también siempre haces, ¿no? En algunos de los vídeos que he estado viendo. Y mira, pensaba, me gustaría que fuera quizá alguien más de la distribución. Después pensaba, quizá me gustaría que fuera también mujer. Porque las hay muy buenas, aunque menos. Entonces creo que es bueno. Tengo que hacer aquí un apunte, sí, pero les cuesta más participar en esto, ¿eh? Pues entonces también es su responsabilidad, ¿no? Y bueno, y la nuestra, ¿no? De cómo apretarlas. Y además me venía a la cabeza un par, que ahora te voy a decir, porque creo que son mujeres con un éxito profesional brutal, pero a la vez también con una calidad humana que me encanta, ¿no? Y con una determinación súper marcada. Y te voy a dar dos. Porque si una dice no, otra que diga que sí, ¿no? No sé si las has tocado o habéis hablado en algún momento, ¿no? Pero una es Beatriz Santos, ¿no? Que es la directora comercial de Eroski, con la cual he tenido muchísima relación desde hace muchos años, ¿no? Con momentos de todo tipo. Y otra es Clara Duque, que está en Alcampo, en posiciones de responsabilidad en la parte más de Business Development. Estupendo. Son dos personas que me gustaría. Estupendo. Pues les pasamos el testigo y ahí lo tienen, a ver si se animan. Oye, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nada, aquí estamos. Muy bien, un placer. Placer.